Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. Recuerden, en el horario habitual de Pregunta Yamit. Hoy, nuestro invitado es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, un boyacense de un municipio, uno de los 123 de ese departamento de Sotaquirá. Señor representante, buenas noches, bienvenido a Entrevistas CMI. Muy buenas noches, un gusto estar acá, un saludo muy especial a los televidentes. Usted fue elegido en medio de una controversia con una copartidaria suya, con la representante Catherine Miranda, que le sigue dando con todo en redes sociales. Sí, pues desafortunadamente no pudimos encontrar consensos, hicimos hasta el último momento el esfuerzo para llegar con una candidatura única. Logramos sí en ese escenario de diálogo llegar solamente con 2 candidaturas. Yo logré reunir 4 compañeros míos en torno al tema nuestro, y de los 15 representantes a la Cámara de la Alianza Verde, 8 me postularon, y pues bueno, desafortunadamente llegó así, pero por Miranda tengo gran respeto, es una gran política en nuestro país y tendrá todas las garantías para hacer su labor como congresista. Y eso evidencia una división que hay en su partido, el Partido Alianza Verde, donde hay un sector que respalda al gobierno nacional y un sector que se comporta prácticamente como oposición. Las diferencias son no de ahora, sino vienen desde hace mucho rato planteándose, y creo que hacen parte del ADN de la Alianza Verde. Yo creo y soy pro unidad del partido, en tanto creo que esas diferencias, en lugar de separarnos, nos complementan y nos fortalecen. El Partido Verde no solamente somos los 15 representantes a la Cámara que hoy tuvieron miradas distintas frente al tema de la presidencia. En el Partido Verde hay mucha gente buena por todo el país que está cambiando las estructuras políticas locales y regionales, haciendo política muy chévere. De hecho, una de mis primeras reuniones la tendré el día de mañana con las juventudes de mi partido que vienen desde todo el país para hablar precisamente de cómo seguimos haciendo crecer este proyecto, que es un proyecto muy bonito. Usted hace parte del grupo del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Trabajan en Alianza Verde en esa agrupación, ¿verdad? Sí, empezamos juntos, tenemos una historia común, venimos del movimiento estudiantil en la UPTC, la Universidad Pública de mi departamento. Con él hemos construido un proyecto de 20 años, decía en mi discurso, 20 años que no son 2 días. Tengo un profundo respeto y una admiración por Carlos, porque él ha hecho que los boyacenses nuevamente tengan esperanza en su clase política, porque está transformando y liderando un proyecto que jamás pensamos que en tan poco tiempo llegará a donde ha llegado. Usted es contador público y especialista en gerencia y también en la Administración Regional de Desarrollo. Sí. Se preparó, fue secretario de Educación del departamento, candidato a la gobernación. Precandidato a la gobernación. Precandidato a la gobernación. ¿Y cuántas veces diputado? 2 veces. Yo tuve la fortuna de estar en 2 periodos distintos, en 2 condiciones diferentes. La primera, el Verde perdió la gobernación, y de los 16 diputados yo fui el único que me mantuve los 4 años en oposición. Por eso sé el valor de la oposición y lo he defendido en mi ejercicio político. Y después ganó Amaya su primer gobernación, yo lideré la coalición de gobierno y fui presidente de esa corporación que me enseñó mucho a precisamente hoy ese relacionamiento político que me dio el triunfo. ¿Qué tienen que esperar los otros 185 representantes, con usted 186, que tiene la Cámara y de los cuales 114 votaron por usted? Pues igualdad en el trato, primero, garantías de que el Congreso y la Cámara en este caso será independiente, que le daremos igual manejo a los proyectos de gobierno como a los proyectos de iniciativa de los congresistas, que haremos control político, que la oposición tendrá todas las garantías para hacer su labor, que la coalición y el gobierno tendrán toda la posibilidad de discutir sus reformas, sus iniciativas, y que en un escenario de deliberación democrática será la plenaria la que definirá el rumbo de las mismas, que las minorías serán visibles, que creo que este tema es muy importante porque la Cámara tiene un escenario muy bonito, y es que allí están las voces de las regiones, y creo que todos los congresistas son importantes. No habrá congresistas de primera ni de segunda, todos seremos iguales. Y lo acompañan en esa mesa directiva elegida el sábado 20 de julio, Jorge Tobar. Para quienes no lo conocen, es el hijo de Jorge 40, ex jefe paramilitar.
y Lina María Garrido, de Cambio Radical. Jorge Tovar es de las Curules por la Paz, ¿verdad? Sí, y Lina es de Arauca, si no estoy Sí, mal. señor, del Partido Cambio Radical. Sí, fue compañera mía en la Comisión Sexta también. Y bueno, pues con ellos vamos a trabajar, esa es la idea, que no sea una presidencia pues todopoderosa, sino que invitemos a la mesa directiva a tomar las decisiones en conjunto, que allí está reflejada la oposición, por ejemplo, por la ley como está actualmente estructurada, pero además que le demos digamos, incidencia a los voceros de los partidos. La idea es que nos reunamos, que organicemos bien todo, que haya disposición, porque por más juicioso que sea el presidente, si los partidos no se ponen las 10 para que las cosas salgan bien, eso va a seguir siendo como siempre. Y creo que el país sí espera que la Cámara de Representantes y en general el Congreso sea mejor. Representante Salamanca, lo acusan a usted de haber recibido el favor del gobierno y para nadie es un secreto que el gobierno evidentemente no gustaba de la candidatura de Catherine Miranda y veía con buenos ojos la suya. Sí, pues eso que han dicho en la campaña, yo lo respeto, yo sí voté por el presidente Petro, no soy un verde arrepentido, hay cosas que no me gustan del presidente. El tema de la corrupción está opacando grandes logros de este proyecto del cambio. Fui el coordinador ponente de la Ley de Gratuidad en Educación Superior y eso implica que millones de jóvenes en nuestro país tengan la oportunidad de ingresar a una universidad pública de manera gratuita. Eso y otras cosas más que ha hecho el gobierno nos parece que vale la pena que lo acompañemos con un sentido crítico. Lo que sí no soy es verde petrista. Eso es un insulto no solamente a 20 años de lucha en Boyacá que hemos hecho antes de Gustavo Petro, desde que Jorge Eduardo Londoño, el exgobernador, nos dio la alternativa de hacer política. Nosotros, hoy director del SENA. Hoy hoy director del SENA. Sino después, más adelante, con un proceso que ya es nacional y que está cambiando vidas en el municipio más pequeñito de nuestro país. Como digo, el Verde no solo somos los congresistas, el Verde es un proyecto maravilloso en donde hay una organización de mujeres que es de las más importantes del país en cuanto a partidos políticos y jóvenes que son muy pilos y que van a cambiar a Colombia. A su antecesor, el liberal de Córdoba, Andrés Cayo, lo acusaban de hacer gobiernismo puro y duro desde la presidencia de la Cámara de Representantes. Usted acaba de afirmarme, yo no soy un verde petrista. ¿Eso qué configura en esa relación para cuadrar la agenda legislativa que va a plantear el Ejecutivo? Respeto, diálogo por encima de la mesa, concertación al máximo. Yo soy de la escuela de Antanas Mocos. Argumento va, argumento viene. Mucha organización y compromiso de las bancadas para que las plenarias sean eficientes y los congresistas puedan aprovechar mejor su tiempo de trabajo en Bogotá. Usted dice que el tema de la corrupción ha opacado la acción del gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo me he opuesto a la corrupción de Santos, de Duque, y por supuesto que me opondré y me opongo a la oposición, a la corrupción, perdón, que se hace al interior del gobierno del presidente Petro, que ya reconoció y que ofreció excusas públicas en el discurso de instalación. Pidió perdón. Pidió perdón al país porque sí hay una responsabilidad política del gobierno por nombrar a este tipo de políticos corruptos. ¿Usted como nuevo presidente de la Cámara considera que lo que dicen los partidos de oposición como el Centro Democrático Cambio Radical, que están viciados proyectos como la reforma pensional? No, yo no creo, yo pues finalmente eso lo definirá también la Corte Constitucional. Ese ya es un debate yo hice parte de la comisión, siendo presidente de la Comisión Sexta, que tomó la decisión, ¿sí?, siguiendo las recomendaciones de nuestros equipos jurídicos, de que esta reforma se tramitara por donde se tramitó, y creo que el camino fue bueno. Ahora, yo voté negativamente que la reforma se asumiera el texto de Senado. Creí, no sé si inocentemente, pero como creo en el Congreso, que íbamos a alcanzar a debatirla de manera muy organizada y alcanzar a conciliar. ¿Se refiere usted a la reforma pensional que acogió el texto para salvarla que había aprobado el Senado? Pero bueno, finalmente será la Corte la que defina. Espero que le dé vía libre a una reforma que le da dignidad a nuestros ancianitos, especialmente en la ruralidad. Yo soy de Boyacá y allá hay muchas personas de la tercera edad
que requiere y reclama ayudas por parte del gobierno nacional. Usted dice que la oposición tendrá garantías. Un representante del Centro Democrático, Cristian Garcés, acaba de publicar un trino esta tarde donde dice que usted incurrió en un acto cochino al decir que gente del Centro Democrático votó por usted. Bueno, no, ningún acto cochino. Yo realmente he hecho política de manera transparente y honesta. Y cuando estuve en la Comisión Sexta, todos los partidos políticos, sin excepción, tuvieron garantías. Yo le digo al doctor Garcés que puede estar tranquilo, que mi conciencia y mis actuaciones siempre han sido muy coherentes con la razón inicial que me movió a mí a hacer política, y es precisamente hacer todo lo contrario que hacen los políticos, para luchar por lo que la gente realmente necesita. Será el tiempo el que hable y no una red social, eso lo tengo claro. Señor presidente de la Cámara de Representantes, con la elección de Efraín Cepeda en el Senado, queda una persona de un partido independiente, pero pues que el Partido Conservador, es el presidente del Partido Conservador hasta esta semana, cuando harán los conservadores su Congreso Ideológico en la ciudad de Cartagena, y con usted en la Cámara de Representantes queda balanceado casi que en la misma posición que traía el Congreso de la República. Un amigo del gobierno en una Cámara y un contradictor del gobierno en el Senado. ¿Eso es bueno? ¿Eso es sano? Pues yo creo que el doctor Efraín es una persona, todos lo dicen, y fue su elección casi que unánime, una persona sensata, centrada y siempre dispuesta al diálogo. El Partido Conservador en general lo ha demostrado en la plenaria de la Cámara. Cuando no están de acuerdo, votan negativamente, y cuando están de acuerdo, apoyan. Y es una posición muy válida. Con él espero poder hablar y poder tener una relación muy armoniosa también, toda vez que en la anterior presidencia pasó que nosotros aprobamos muchos proyectos de iniciativa de congresistas que venían de Senado, pero desafortunadamente en el Senado no pasó igual con los que venían de Cámara. Y la idea es que la agenda no gire solo en torno a los proyectos de gobierno, sino que los congresistas que tenemos propuestas para sacar adelante Colombia también podamos hacer la realidad a través de las leyes. Él es Jaime Raúl Salamanca, un boyacense de 44 años, elegido presidente de la Cámara de Representantes. Vamos a unos comerciales y ya regresamos. Regresamos a Entrevista CMI. Nuestro invitado de hoy, el contador público boyacense, Jaime Raúl Salamanca, nuevo presidente de la Cámara de Representantes, que tiene 186 miembros, 114 votaron por él. Representante, usted decía antes de comerciales que los proyectos de los congresistas son tan importantes como los del gobierno, pero en esa definición de agenda legislativa que debe hacerse en el trabajo armónico con el Ejecutivo, de la reforma a la salud que ya anunció el gobierno, de la ley estatutaria de educación, de la reglamentación de la justicia agraria, de la ley de servicios públicos que anunció también el gobierno nacional, de la reactivación económica o plan de financiamiento, ¿qué debería salir? Bueno, yo creo que puede salir todo sí y solo si el ministro cumple con lo que hablamos esta tarde, y es que vamos a sentarnos con las distintas bancadas a insistir en el acuerdo nacional, a poner sobre la mesa las propuestas y antes de llegar a la plenaria y antes de radicarse, lograr el mayor consenso posible. Eso es un reto que tiene él y en el cual nosotros vamos a hacer todo lo posible también por contribuir. ¿Cómo entender que el ministro Cristo, quien ya ocupó esa cartera en el gobierno de Juan Manuel Santos, dialogue con los gremios, dialogue con las centrales obreras, dialogue con las comunidades y diga vamos a buscar un acuerdo nacional? Acuerdo en el que fue reiterativo el presidente en el discurso de instalación del Congreso de la República, pero el presidente coge el Twitter y se transforma. ¿Usted lo entiende? No, yo le creo las palabras al presidente porque, entre otras cosas, en la reunión que tuvimos con la bancada verde, esta que se hizo antes de la elección y que se trató de insinuar que tenía otro propósito distinto, el presidente insistió en que nos íbamos a sentar con todas las bancadas a concertar caminos de por dónde ir, para dónde ir, qué se va a reformar y en qué tono. Aquí lo que hemos dicho es que todos tenemos que ceder. Tiene que ceder el presidente entendiendo que no tiene las mayorías absolutas con partidos afines a su ideología y tiene que armarlas con otros partidos que
pues tienen otras miradas, que es lógico en todos los temas. Pero también tiene que ser el Congreso, y este llamado se lo hago a mis compañeros y compañeras. Hay un mandato de cambio que tenemos que saber interpretar, tanto quienes votaron por el presidente Gustavo Petro como quienes votaron por Rodolfo querían un cambio, y eso tiene que ser posible. Usted me hace acordar de esas manifestaciones estudiantiles que realizaba con el hoy gobernador de Boyacá y les decían tirapiedras a ustedes. ¿Cómo es que un tirapiedra llega a perseguir la Cámara de Representantes? Pues nunca tiré piedra, realmente yo creo en la no violencia como un principio de expresión política. Es una historia tan hermosa de jóvenes queriendo cambiar el mundo desde la movilización social. Y allí es muy importante reivindicar que nosotros hacemos parte, muchos jóvenes de Boyacá y del país que hoy están haciendo política, de ese espacio llamado Partido Verde, que es el que tiene esa responsabilidad. No solamente mi proceso, ahí hay mucha gente queriendo cambiar el mundo, queriendo sacar adelante a nuestro país, y vamos a poder demostrar que el Verde es capaz y puede ser alternativa en 2026. Usted, ¿para qué quiso ser presidente de la Cámara de Representantes? ¿Eso para qué sirve? Para poner mi compromiso y mi amor por Colombia en función de este momento tan importante que vive la historia de nuestro país. 20 años de trabajo, han sido días y noches sin dormir, trabajo arduo, como trabajamos los boyacenses cada mañana que nos levantamos a sacar adelante a nuestra tierrita. Creo que puedo sumar esa experiencia y esa coherencia que me tiene hoy en el Congreso. Fui el mejor secretario de Educación de Colombia cuando asumí ese reto en medio de la pandemia, y sacamos adelante a nuestro departamento después de que ya la gente le había perdido la fe a la política. Yo siento que podemos hacer grandes cosas y que, rodeado de mis compañeros y compañeras, el Congreso, la Cámara puede recuperar algo de esa credibilidad perdida. Usted me dijo en una respuesta anterior que ha condenado la corrupción de diferentes gobiernos. Sí. ¿A qué cree que obedece el que gente se quede con los millones y millones que deben ir para los más necesitados? ¿Cómo entender, y se lo digo cuando digo usted, los políticos, no me refiero a usted en particular, sí, ustedes los políticos se roben la plata de los más necesitados? Bueno, falta, y usted la gente quiero que interprete en esta respuesta, hace falta poder constituyente. ¿Qué para mí es el poder constituyente? Es una ciudadanía más activa, pendiente de lo que hacen los políticos. A la gente no le interesa. Mi elección, yo creo que vieron más el capítulo de una novela, los colombianos, que la elección del Congreso, siendo tan importante, y no por decir que las novelas no sean chéveres y sean un espacio de compartir en familia, pero a la gente le tiene que importar la política y lo que los políticos hacen. Ahí la indiferencia es la mamá de la corrupción, y falta más educación. Creo que la educación tiene que fortalecerse mucho más, entender que lo público es de todos, que lo público es sagrado y que como es de todos tenemos que defenderlo. ¿Y ese desprestigio del Congreso de la República que se revela en las encuestas, cómo lo ve usted? Hay que, digamos que, por eso le digo que los congresistas tenemos que ceder, porque si nos mantenemos en las mismas prácticas de siempre, el Congreso va a seguir siendo, digamos, lo que ha sido, ¿no? Perdiendo tiempo, sin avanzar en cosas, etcétera, etcétera. Y pues la gente tiene que votar libremente, tiene que haber más relevo, no solamente generacional, sino de ideas. Todas las voces son valiosas y en todos los partidos hay congresistas dispuestos a construir consensos. La Constitución de 1991 es un gran ejemplo de que somos capaces de unirnos entre distintos, y ese ejemplo tiene que irradiar a las nuevas generaciones de políticos. El senador Efraín Cepeda dijo, el fast track no, el presidente dijo que tampoco lo iba a hacer, pero pues reiterado. ¿Y qué constituyente tampoco? ¿Usted qué opina de esos dos temas? Pues ni constituyente, ni fast track, ni reelección. Es decir, no hay ambiente en este momento en el Congreso para eso. Estos mecanismos que pueden ser viables más adelante, de pronto, en el marco del acuerdo nacional, en este momento no pueden distraer la verdadera atención en la que debe estar concentrado, en mi opinión, porque además no lo defino yo solo, eso se define en una plenaria, el Congreso, y es en cumplir el mandato de cambio que dio el pueblo colombiano. Tenemos que
demostrar que los alternativos sí somos distintos y que no somos iguales a quienes han gobernado este país durante muchos años. En 15 días cumple el presidente Gustavo Petro 2 años de mandato. ¿Cómo califica usted su administración? Bueno, yo creo que puede ser mejor y ese es un gran reto. Ha sido un mandato que se ha esforzado por transformar estructuras que no es fácil. Y yo lo sé porque en Boyacá vivimos algo muy parecido. Pero no hay excusas, nos toca y le toca al presidente y a sus ministros trabajar duro. De ahí la importancia del control político, porque llevando allá al escenario, al tablero, a los ministros, a una evaluación objetiva, allí sabremos qué tanto se ha avanzado y qué tanto falta por ejecutar. Y frente a esa manifestación que usted hace del gobierno Petro, ¿cómo ha visto a la oposición política frente a su gobierno? Bueno, eso hay de todo como en botica. Hay muy buenos congresistas, serios, respetuosos, propositivos. Creo que son la mayoría y no falta uno que otro que está más pendiente de hacer videos para sus redes sociales que para aportarle a este país. Pero además eso pasa también en la coalición de gobierno y eso pasa en todos los partidos. Yo creo que tenemos una responsabilidad grande ética los congresistas de asumir con rigor y con juicio la tremenda responsabilidad que es una ley, un debate, una reforma a la Constitución. Esto no es cualquier oficio. Para estar en esto se requiere una entrega total y un compromiso totalmente de vida, una convicción y una ética de lo público y del servicio. Y en eso creo que hay que hacer un llamado a todos los partidos para que le metamos la ficha. Representante Salamanca, ¿es posible hacer transformaciones, cambios con las prácticas de siempre? Pues yo creo que no. Esto se lo escuché mucho al profesor Sergio Fajardo, y es que las formas importan. Las maneras importan y tenemos que cambiar las maneras también. Se puede concertar, se puede llevar progreso al territorio. En la Cámara están los territorios reflejados de este país, pero no puede ser haciendo lo mismo que las cosas van a cambiar. Hay una canción que a mí me gusta mucho de Calle 13 que dice que si quieres cambio verdadero, camina distinto. Sí, pero eso me da pie para una pregunta, porque la gente dice, ¿por qué se quejan del Congreso si es el reflejo del país? Pues nos quejamos precisamente porque el Congreso es el que está llamado a dar ejemplo. Por supuesto. Totalmente. Por eso yo no peleé en la campaña con Miranda. Por eso no le salgo a los trinos de Garcés. Porque la gente está, discúlpenme la expresión, mamada de la pelea de los políticos. La gente quiere es que le solucionen los problemas del día a día, que luchemos contra la inseguridad, que le demos oportunidades a los jóvenes. Vivimos en un país tremendamente desigual. Que le demos certeza a los empresarios de que creer en Colombia vale la pena. Todos nosotros, los políticos, tenemos que dar ese ejemplo. Representante Salamanca, manda usted un mensaje de bajarle a la confrontación, el mismo que hizo hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en reunión con el grupo gremial Aliadas de la exministra María Claudia Cotira, y él dijo, fue más allá, al gobierno le asiste una preocupación por la violencia verbal que puede afectar las elecciones del 2026. Sí, cuando un contradictor me dice a mí cochino, pues estoy abriendo la puerta para que las diferencias que tienen los colombianos pues trasciendan a otros escenarios distintos a la argumentación respetuosa y al entender que no todos pensamos igual, que en la misma casa de uno ni siquiera hay coincidencias en todos los temas. Yo creo que en ese sentido el llamado del ministro Cristo toma un peso tremendo, porque ya es momento de sentarnos y de asumir con responsabilidad que, como tú lo dices, nosotros somos un referente para la sociedad y que para que Colombia salga adelante debemos construir desde las diferencias, porque divididos pues nos va a ir muy mal, nos ha ido muy mal. La polarización le sirve a los políticos para ganar sus elecciones, pero no le sirve a la gente. Y en eso debemos ser nosotros líderes realmente, no solo políticos. Inspirar a la gente a sacar lo mejor de cada uno de nosotros como colombianos para que al país le vaya bien. Pero lo veo como una posición ingenua, porque lo que está en disputa son Presidencia de la República 2026, curules, Congreso de la República, y los políticos no tienen reato para fustigar al otro. Usted mire que le siguen dando por su elección. Pues bueno, pero no soy ingenuo, llámame ingenuo. Yo creo en Colombia, creo en mi país. Si el hijo de una señora que trabajaba en una plaza de mercado vendiendo comida es el presidente de la Cámara de Representantes,
por favor, que hay esperanza toda. El representante Salamanca, nuevo presidente de la Cámara, fue elegido en medio de una controversia con su copartidaria Catherine Miranda, pero se impuso con una amplia mayoría por encima y con el respaldo, por supuesto, del Gobierno Nacional, del Pacto Histórico, su coalición de gobierno que lo acompañó. Representante, muchas gracias por estar aquí en Entrevista CMI. Muchas gracias por el espacio y un mensaje final a los televidentes. A este país no lo cambia un político solo, por bueno que sea. A este país lo cambiamos entre todos. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Buenas noches.